Y en esta parte vamos a ver las historias de usuario. Aquí le presenté en la clase pasada lo que es la metodología y comienza con las entradas por parte de los interesados, qué es lo que requiere para ese nuevo sistema, y lo hace a través del Product Owner. El Product Owner es el que genera un Product Backlog. Entonces, aquí vamos a tener la parte de los requerimientos. Ese artefacto, que nosotros también mencionamos cuáles eran los elementos de Scrum, uno de los artefactos es el Product Backlog. El Product Backlog va a ser la lista de los requerimientos del sistema. En este van a estar listados todos los requerimientos o las necesidades del cliente. Entonces, ¿qué características tiene? Es una lista priorizada de las características del producto. Siempre hay un solo Product Backlog, debe expresar los requerimientos funcionales y no funcionales, pueden agregar o quitarse ítems. Esto es lo que dijimos que en Scrum se pueden ir modificando también los requerimientos, entonces esto hace referencia a la parte de agregar o quitar ítems. En el caso de cuando estamos trabajando con Product Backlog, con ítem nos referimos a los requerimientos que van a estar listados. Cada uno de estos ítems va a tener un esfuerzo estimado y en general no hay un formato definido para los ítems, pero lo que se hace es trabajar con historias de usuario. En las metodologías ágiles se emplean historias de usuario, que es lo que vamos a ver para el Product Backlog, en este caso para Scrum. Profesora, ¿Sí? ¿puede volver a la primera diapo? ¿Está? Si puede volver a la primera diapo. Ahí estábamos discutiendo con Fernando si el Product Owner, en nuestro caso, en nuestro proyecto, es, es parte es el que tiene más experiencia en informática, digamos, de la empresa a la que queremos desarrollar el software, o es alguien de nuestro equipo que trabaja en nuestra empresa de desarrollo de software que, 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 que trabajó más en la indagación y sabe más, digamos, de cómo anda el sistema, de los requerimientos. Esa duda En las tenemos. partes de los, sí, en los equipos de Scrum pueden definir las dos formas. Pueden tomar como Product Owner un integrante o una persona externa a su equipo, o pueden definirlo ustedes como uno, así como vos decís, uno que tenga más trato, digamos, con los clientes, que pueda entrevistar mejor, que pueda eh, llevar mejor la parte de el manejo del cliente, aunque suene feo, manejo, ¿no? Pero pueden optar porque sea parte de su equipo o un personal externo o el propio cliente. Recuerden que el Product Owner es el que va a decir cuáles son los requerimientos que necesita y aparte después lo va a priorizar, ¿sí? Entonces, esa idea, si es parte del equipo, tiene que tener la capacidad, una, del trato con el cliente y otra también de ver cómo ya tiene una idea de cómo trabaja todo el equipo y va a poder decir, bueno, esto es más prioritario y se puede resolver más rápido. Pero eso va a quedar a criterio de ustedes cómo elijan quién va a ser el Product Owner. Si lo van a considerar dentro de su equipo o externo. Eh, pero es a lo que te referías vos. Uh -huh. No, por ahí yo pensé que Seba había preguntado acerca de, bueno, primero que él había definido que iba a ser parte del equipo, el Product Owner, pero que él no sabía si designar a una persona que tiene mucha antigüedad, o sea, que tiene ya conocimiento, digamos, o a alguien que en este caso particular, digamos, está muy entrometido en el desarrollo, digamos. Yo lo había entendido por ese lado, pero capaz que me equivoqué. Bueno, no, mientras que quede clara la consulta, ustedes tengan en cuenta de que el Product Owner puede ser externo o parte también del equipo.
pero también tengan en cuenta las funciones que va a realizar. El Product Owner va a estar encargado de hacer el Product Backlog y después de priorizar sí qué se va a desarrollar, la prioridad que se le va a dar a ese Product Backlog. Y después pueden consensuar para si es que está diciendo si es que fue correcto o no lo que han realizado el equipo de desarrollo. Eso tienen que tener en claro. Pero lo pueden considerar como externo o como también que forma parte del equipo. Seguimos entonces con el Product Backlog. Las historias de usuario, ¿sí? Las metodologías ágiles utilizan las historias de usuario entonces como instrumento para la identificación de los requerimientos. Son descripciones cortas y simples de una funcionalidad escrita desde la perspectiva de la persona que necesita una nueva capacidad de un sistema. Por lo general, el usuario, área de negocio o cliente. Si bien no hay un rol, no hay una forma, un patrón, digamos, para utilizar, lo que se sugiere es que las historias de usuario estén representadas de la siguiente manera. El cómo, marcan el rol, que el rol representa a quién va a ejecutar esa actividad. El quiero, el objetivo de la actividad o es lo que es el requisito, ¿sí? Y para lo que da el valor de negocio o el beneficio, ¿sí? Entonces, en general se sigue esto para hacer la descripción de una historia de usuario. Por ejemplo, sería como cliente, quiero poder iniciar sesión como visitante para poder ver las ofertas sin necesidad de registro por falta de tiempo. Como desarrollador web, quiero poder rastrear los datos de un usuario mediante un login único para permitir la personalización de las ofertas de producto o servicio a los visitantes. Entonces, respetan esta estructura, el cómo, el quiero y el para. Bien, ahí están los ejemplos. Luego, como vamos viendo en los requerimientos que tienen que ser probables y todo, se pueden probar. Acá sucede algo similar. Para que una historia de usuario esté bien escrita, se sugiere que sea independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña y testeable. La historia de usuario debe ser independiente de otras lo más posible. Esto principalmente es porque si yo estoy diciendo que una historia de usuario depende de otra, yo tengo que ver cómo voy a coordinar para que se puedan desarrollar, por ejemplo, dentro de un mismo sprint o la dependencia que ya esté previamente realizada la otra historia para yo poder realizar la actual, digamos. Entonces, a eso hace referencia, a que tienen que tratar de ser independiente para yo poder organizar, digamos, planificar y priorizar sobre todo cómo las voy a desarrollar. Negociable, es decir, que los detalles de la construcción surgen de una negociación entre quien expresa la necesidad y quien la lleva a cabo. Cada historia debe tener un valor para el cliente, el usuario comprador, y debe estar alineada a los requerimientos estratégicos del negocio. Después tenemos que se debe poder estimar, ¿sí? Eso es para que se pueda priorizar o planificar. Es decir, que se debe poder deducir el esfuerzo necesario para llevar a cabo la historia de usuario. Pequeña porque no debe requerir más de una determinada cantidad de tiempo para ser construida. Poder probarse para que se pueda confirmar. Y acá sucede lo mismo que antes decían, por ejemplo, no puedo decir que el software tiene que ser fácil de usar. Y en el caso de las historias de usuario, agregan los criterios de aceptación que permiten verificar que se puedan probar las historias de usuario. Este es el ejemplo de cómo se presentan las historias de usuario, que es una tarjeta donde va a tener un ID, un título, una descripción, el valor, la estimación, tendencias o las pruebas de aceptación, condiciones de satisfacción o los criterios de aceptación. Se las puede llamar de esa manera, pero hacen referencia a cómo puedo verificar que mi historia de usuario se cumple. Entonces tenemos el ID, que es el identificador de la historia de usuario, el título, que es
descriptivo de la historia de usuario, la descripción que aquí se coloca tal como se planteaba inicialmente, el cómo, el quiero y el para qué. Acá les aclara que el estilo puede ser libre, pero debe responder a 3 preguntas. ¿Quién se beneficia? ¿Qué se quiere hacer? ¿Y cuál es el beneficio? Y la estimación, que es la estimación del tiempo de implementación de las historias de usuario en unidades, y generalmente para hacer la estimación se trabaja con puntos de historia. Ya vamos a ver. El valor es un valor numérico que aporta a la historia de usuario al cliente o al usuario. Este valor determinará con el tiempo el orden con el que la historia de usuario van a ser implementadas. Las dependencias, una historia de usuario no debería ser dependiente de otra historia, pero en ocasiones es necesario mantener la relación. Bueno, esto es lo que ya les venía comentando. Entonces, hablábamos de estimación, tenemos que darle un valor de estimación. La estimación es el esfuerzo necesario en tiempo ideal de implementación de una historia de usuario. Y generalmente se utilizan los puntos de historias como medida, digamos. El Product Owner, para realizar la parte de la estimación, se toma las distintas historias de usuario, ¿sí? El Product Owner las presenta y las explica al equipo sobre esas historias para que queden claras, y después el Scrum y el equipo de desarrollo van a hacer la estimación del esfuerzo para esa historia de usuario que van a ir haciendo por cada ítem o por cada requerimiento planteado como una historia de usuario, se va llevando a cabo esa estimación del esfuerzo. Después, cuando terminan de realizar la estimación, bueno, van a determinar cuáles historias de usuarios van a poder realizar para un sprint, porque el sprint va a tener un cierto tiempo de desarrollo. Entonces tienen que ver cuáles son las historias de usuarios que van a poder realizar para el sprint. Y dice, previamente tienen que estar aprobadas por el Product Owner, porque también el Product Owner va a indicar cuál es más el orden de prioridad que tiene él de todas las historias de usuarios que han sido planteadas. Dentro de la estimación se tiene que tener en cuenta que para hacer una historia de usuario vamos a tener distintas tareas que realizar. Ninguna tarea tiene que superar un tiempo. Por ejemplo, se ponen 16 horas de trabajo. Lo podemos considerar teniendo en cuenta 20 puntos de historia de usuario. Esos son valores límites. Entonces, si nosotros estamos analizando una historia, una tarea que lleva, perdón, una tarea de esa historia de usuario que tenga mayor cantidad de horas que ese límite que nosotros fijamos, o sea, horas, o sea, puntos de historia, entonces se tiene que ver que se tienen que dividir las tareas, entonces se va a reorganizar las cosas y entonces se tiene que volver a estimar. La asignación de los puntos de historia la pueden realizar también cuando ya tienen, ya han desarrollado otros proyectos, pueden hacer una comparación, ¿sí? En base a la experiencia que tienen. Pero, por ejemplo, también otra forma de realizar una estimación es considerar alguna tarea que hayan realizado normalmente y a ese le asignan un valor. Y eso lo van a considerar como el valor donde van a empezar a comparar lo que van a desarrollar. Si acá le pongo un ejemplo, dice, si para un ítem que requiere únicamente la intervención de un desarrollador y un tester, se le asigna un punto de historia. Ese valor de un punto es considerado por el equipo. Si quieren, le podría haber puesto 10 puntos de historia. La cuestión está en que a partir de esa yo me voy guiando para asignarle los puntos de historia que les corresponden a las nuevas tareas o a las nuevas historias, ¿sí? Entonces, si yo para ese ítem consideré
que voy a trabajar con un solo desarrollador y un tester y le asigno el valor 1, entonces si yo tengo otra actividad que involucre el trabajo de 3 desarrolladores, un diseñador y un tester, entonces yo le voy a tener que asignar más puntos de historia. Entonces, ahí pueden tener como guía esta, que es la que ya trabajaron, y ahora, considerando eso, ven las características y le asignan nuevos valores. Pero ustedes tienen que definir los valores que van a ser considerados para los puntos de historia. Para hacer la estimación, ¿sí? Hay distintas técnicas, porque todos tienen que estar de acuerdo en el equipo de desarrollo. Todos tienen que dar su visión de lo que pueden llegar a durar para cada una de las tareas que realicen. Entonces, lo que se utiliza, una de las técnicas, es la de Planning Poker. Entonces, los miembros del equipo toman un elemento del Product Backlog, hablan sobre él, que es lo que le decía, que el Product Owner explica, presenta esa historia de usuario, aclara las dudas, y entonces los integrantes del equipo de desarrollo piensan en qué valor le pueden asignar. Utilizan unas cartas que está basada en la serie de Fibonacci, donde podríamos considerar medio para tareas muy pequeñas, de 1 a 3 tareas pequeñas, de 5, 8 y 13 medianas, 20, 40 tareas grandes, 100 tareas muy grandes, un signo de pregunta que es inestimable, una tarea enorme con el infinito y una taza de café para decir una pausa después de haber ya trabajado sobre otras historias. Entonces, una vez que ya todos han pensado cuál puede ser el tamaño que representa, cuál carta utilizarían para representar esa tarea que tienen que desarrollar, la muestra todo el equipo. Tiene que haber un consenso entre todos para poder definir cuál va a ser el tamaño de esa tarea, ¿sí? Si no hay consenso y si hay mucha diferencia entre los valores que se plantean en alguna tarea, algunos ponen 1 y otros ponen 100, la diferencia es notoria. Entonces, cada uno de los integrantes que hayan puesto esos valores extremos tiene que dar a conocer cuáles fueron sus motivos. Y si es necesario, el Product Owner también vuelve a aclarar algunas cosas para que sea lo más claro. Y se vuelve a realizar una estimación. Ya todo el equipo ya escuchó las distintas consideraciones que tuvieron y se vuelve a plantear. Y esto se repite hasta que logran el consenso y se tienen asignados los valores para todas las historias de usuario. Luego tenemos la parte de las prioridades. La prioridad nos permite determinar el orden en que las historias de usuarios van a ser implementadas. Aquí el Product Owner va a tener que asignar a cada historia, ¿sí? La prioridad. Pero esto va a ser un valor y le tiene que decir una escala de valores. Y por ejemplo, si yo digo mi escala utilizada para asignar la prioridad es del 1 al 10, pero yo tengo que indicar cuál es el valor que tiene mayor importancia. Porque, por ejemplo, pueden pensar que 1 es de mayor importancia y el Product Owner hizo la consideración al revés. Entonces, a él considera que la historia de usuario que tiene mayor prioridad es la que vale en 10. ¿Sí? Entonces, cuando hagan la asignación de la prioridad, indiquen cuál es la escala que consideran, puede ser del 1 al 10, del 1 al 100, eso lo definen, pero indican cuál es la escala y cuál es el valor de mayor importancia. Bien, después, teniendo en cuenta, bueno, para realizar la prioridad, para asignar el valor de prioridad, es los beneficios de implementar la funcionalidad, eso es lo que tiene que analizar, ¿sí? Pérdida o coste de que derive de posponer su implementación, los riesgos de implementarla, la coherencia con los intereses del negocio, valor diferencial con respecto a productos de la competencia. Bien, y esto es lo que les decía, que cada uno puede tener diferentes puntos de vista, digamos, cómo va a tomar esa escala.
Esto es para marcar una diferencia entre lo que es historias de usuario, las épicas y los temas. Los temas hacen referencia a una colección de épicas, de historias de usuarios relacionadas que describen a un sistema o subsistema. Elemento que forma parte de la visión del producto más que una funcionalidad. En las historias de usuario definíamos una funcionalidad y aquí nosotros teníamos dentro de la parte del Product Backlog. Las tareas, cuando después vamos a trabajar, bueno, la parte de épica y la parte de historia de usuario, la épica es considerada una historia de usuario de gran tamaño. Marca una historia como épica implica que no puede completarse de una sola vez o en un único sprint. Bien, entonces esto está vinculado al Product Backlog. Cuando nosotros definamos la historia de usuario, como les decía, esas historias de usuario van a tener asociadas distintas tareas para poder completar esa historia de usuario. Y esas tareas son las que se van a considerar después en el Sprint Backlog, ¿sí? Las tareas están por debajo de las historias de usuario, describen cómo construir en lugar de qué, y resultan de la descomposición de las historias de usuario en unidades de trabajos adecuadas para gestionar y seguir el avance de su ejecución. Esto es para que tengan diferencia. Nosotros le pedimos que planteen las historias de usuario, pero si una historia de usuario es demasiado grande, ya deja de ser historia de usuario y va a pasar a ser épica. Entonces eso es para marcar las diferencias de cómo se van considerando. Acá, como ejemplos, tenemos un tema, es una petición global, por ejemplo, un buscador de ofertas de trabajo. Es algo muy general, digamos. En la épica es un sistema de búsqueda por texto libre de ofertas de trabajo. La historia de usuario está planteada como veníamos con el formato ese que decíamos anteriormente, que decía como usuario quiero encontrar ofertas de trabajo filtradas para obtener las de mi zona. Y las tareas que implica tener que realizar para poder hacer mi historia de usuario. Tengo que crear una interfaz para presentar los resultados de la búsqueda. Tengo que crear los métodos de consulta a la base de datos para que retornen los resultados. Entonces ahí están puestas las diferencias entre historias de usuario, épicas y temas, y está un ejemplo para eso. Eso es por parte de las referencias del trabajo. Y ahora, con respecto a lo que tienen que desarrollar ustedes, tienen que plantear tienen que plantear en este caso lo que ya venían trabajando ahora con requerimientos funcionales y no funcionales, ahora los tienen que volcar a hacer historias de usuario. Un ejemplo es, por ejemplo, yo tengo la narrativa de un sistema de una biblioteca que realiza la gestión de socios, de libros, préstamos, devoluciones de libros a los socios. Entonces, dentro de los requerimientos, habían puesto validar usuarios, registrar alta de libros, modificación. Entonces, están considerados ahí todos los requerimientos. En la historia de usuario, cuando yo tenga que escribir mi historia de usuario, esta puede estar compuesta por varios de esos requerimientos. Entonces, yo podría poner una historia de usuario que se llame gestión de libros, y eso va a cubrir los requerimientos de registrar el alta de libros, hacer la baja de libros, la modificación o la consulta de libros, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el CRUD. Entonces, después hacemos la parte de las tarjetas que se utilizan para representar una historia de usuario. Es el registrar préstamo, podría ser. Entonces, como bibliotecario, necesito registrar los préstamos de libro que se realizan a los socios que no tienen ningún tipo de sanción, para conocer los socios que tienen libros prestados y la disponibilidad de libros en la biblioteca. En los criterios de aceptación, yo voy a tener que verificar que los socios que retiran los libros sean socios activos. Verificar que los socios que retiran libros no se encuentran sancionados. Verificar que los libros estén disponibles para préstamo. Controlar que todos los datos ingresados se encuentren completos. ¿Sí? Entonces, bueno, acá en la parte de controlar que imprima un ticket con los datos de préstamo. Pero
Los criterios de aceptación en sí van a saber si es que esa historia de usuario se puede probar. Por eso es que tienen la parte de la descripción esa de los criterios de aceptación. Y otro ejemplo es para un sistema de un hotel, que esta no solamente necesita ver la gestión de huésped, ¿sí? El registro de los huéspedes, sino que también, por ejemplo, cuenta con un área el salón ese de eventos y generalmente hacen conferencias. No solamente tiene los requerimientos que tienen que ver con el registro de los huéspedes, o por ejemplo en este caso también quería ver la parte de control de insumos de limpiezas, sino ver la parte de los eventos. Entonces tiene que registrar un evento, eliminar un evento, modificar un evento, ¿sí? Registrar la inscripción de clientes a esos eventos, notificar, quizás faltan ahí agregar para hacer los informes, ¿sí? Pero todo esto puede pasar a ser una historia de usuario y una historia de usuario que englobe, por ejemplo, esta parte únicamente. Entonces, la historia de usuario, gestión de eventos, puede estar compuesta por el crear, el eliminar, modificar, registrar, ¿sí? Confeccionar la planilla de los inscriptos, consultar esa planilla y notificar los eventos al cliente. Entonces, como gerente, la descripción de este es el título de la historia de usuario y la descripción va a ser, como gerente necesito registrar los eventos que se van a realizar para poder inscribir nuevos participantes, visualizar el listado de los inscriptos por evento y enviar recordatorios. Y para comprobar eso, tengo que permitir el registro de eventos, se deben mostrar los eventos registrados, permitir la inscripción de un cliente y, bueno, permitir el envío de los recordatorios. Entonces, esos son ejemplos de cómo yo, a partir de que yo tengo mi lista de usuario, también puedo crear mis historias de usuario, ¿sí? Que contemplen varios de los requerimientos que yo que haya detallado previamente. Bien, entonces, eso es para que realicen la teoría, digamos, relacionada con la segunda entrega. Van a considerar los requerimientos funcionales y no funcionales y van a asignar un ID, un nombre de la historia de usuario, la prioridad y la estimación. Sobre la prioridad y la estimación es que aclaren eso de qué escala van a considerar, qué valores van a tener en cuenta y cuál es el que consideran el de mayor importancia en el caso, por ejemplo, de la prioridad. La unidad de los puntos de historia está relacionada con la parte del esfuerzo que ustedes van a tener para realizar esa historia de usuario. Pueden asignarle un valor que ustedes consideran. Lo conveniente no es que asocien un punto de historia, es una hora de trabajo. Consideran en tiempo, el tiempo tiene que, porque, por ejemplo, le llegan a dar el alta de algún producto, digamos. Una puede desarrollar en un tiempo, el otro que recién está comenzando o aprendiendo ese tipo de lenguaje le puede llevar otro. Entonces, cuando hacen una asignación, digamos, punto de historia equivale a tantas horas de trabajo que después ustedes consideren, tienen que ser contemplando todo el equipo de desarrollo, no en una persona en particular. Por eso es que los puntos de historia tienen más que ver con la complejidad, el esfuerzo que requiere para hacer el trabajo que ustedes están viendo, ¿sí? No lo asocien directamente a horas reloj, ¿sí? A eso voy. Cuando hagan este cuadro con las distintas historias de usuario, después sí van a completar esta tabla, donde acá ya tienen el ID, el nombre de la historia de usuario, y acá van a tener la descripción, digamos, con el formato como, quiero y para. Van a poner el criterio de aceptación y la estimación, que bueno, eso ya se va a repetir de lo que ya habían puesto en el ítem anterior.
Y después, como decimos que también influyen para ver qué es lo que se va a desarrollar en cada historia de usuario, también se deben considerar los riesgos. Entonces van a hacer una tabla de riesgos donde van a poner el ID, la descripción del riesgo que consideran, prevención y las acciones de corrección. Esto nosotros ya lo vimos en el tema 4, donde vimos gestión de riesgo. Así que de ahí pueden tener en cuenta qué tipos de riesgos hay y cuáles son las acciones de prevención y las acciones de corrección. Eso es la segunda entrega y esto tiene que ser presentado para el martes que viene. Ahora ya los habilito en el aula el material para que lo tengan disponible. Por favor, ustedes tienen observaciones y algunas correcciones que realizar en la entrega 1. Lo primero que van a consignar son las correcciones, únicamente. No van a enviar toda la entrega 1 completa de nuevo porque ya nosotros la tenemos. Solo las correcciones que realizan o los agregados que le van a hacer. Y a partir de ahí hacen la segunda entrega. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bien. Cuando hagan la tabla de riesgo, los riesgos tienen que estar en relación al tipo de sistema que estamos trabajando, ¿de acuerdo? O sea, no me pongan riesgos que no tienen nada que ver con el sistema y que sean diferentes entre sí. Mismo, las 3 historias de usuario deberían ser diferentes. No me van a hacer registro cliente, registro viaje, registro, no sé, chofer. A eso me refiero. Wow. ¿Tienen preguntas para la profesora Tolaba? Bueno, ¿algo más, Carolina? No, ya les habilité en el aula virtual el material de hoy. Bueno, si no hay más. Les voy a organizar aparte, pero ahí puse una de las referencias y después también tenemos otro material, el XP y Scrum desde las trincheras también está. Eso también les voy a subir la bibliografía. Bueno, ¿alguna otra pregunta o consulta? Bien. Si no hay más consultas, entonces por ahora, a ver,